Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el Salmo número 32 y vamos a leer de manera unánime a la voz de tres el verso número 8. 1, 2, 3. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vanessa, diríjanos una palabra de oración. Amado Rey, te damos gracias, Padre amado. Bendito Dios, estamos aquí, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo Necesitamos, Señor, entender. Necesitamos que tú nos enseñes, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Mira por las hermanas, los hermanos aquí presentes y por todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Yo creo que el pasaje que usted encuentra en Génesis capítulo 6 es un pasaje que llama la atención. Dice en Génesis 6, yo voy a leer, usted manténgase allí en el versículo que hemos leído porque más luego va a ser nuestro eje de meditación. Dice en Génesis 6 del verso 5 al verso 8, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice la palabra: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero mire lo que dice el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mire, la gracia no es algo que usted se le encuentra, porque gracia es algo que se da. La gracia es un regalo. Cuando a alguien le da un vaso de agua, usted dice gracias. La Biblia dice que Noé halló gracia. Lo que está diciendo es que Dios le concedió. Dios le concedió. No porque Noé se lo merecía, porque aunque Noé, la Biblia dice, y usted en casa puede meditar el capítulo 6, dice que él era un hombre justo en sus generaciones, es decir, que era un hombre diferente al común de los demás mortales. Lo que le quiere decir es que Dios amó de una manera especial a Noé y le derramó de su gracia. Pero ¿qué notamos en los versículos que hemos leído? Mire, notamos que el mundo de aquellos días, ¿cómo estaba? Estaba lleno de maldad, estaba lleno de crueldad. Y esto lleva a que Dios se lamente. ¿Y qué nos declara la lectura que acabo de leer? Dice que el Señor se arrepintió de haber creado a la humanidad. Ahora quiero que entendamos lo que significa, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted tiene que leer con lo que dice la siguiente frase. Dice que a Dios le dolió. En otras palabras, que Dios tuvo un tremendo pensar en su corazón, porque Dios tiene sentimientos. Los sentimientos de Dios son perfectos. Los sentimientos de Dios no son como nuestros sentimientos, que en nuestros sentimientos hay una lucha. Nuestros sentimientos son vulnerables por la mancha del pecado, pero los sentimientos divinos no tienen ese problema. Dios sabía que el hombre iba a pecar, sí, desde antes de la fundación del mundo, pero a Dios le dolió, porque si hoy usted y yo pecamos de manera intencionada, a Dios le duele. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo andamos, en cómo vivimos. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué determina Dios? Determinó enviar un juicio. ¿Cuál fue el juicio en esos días?
el diluvio. Mire, Dios dijo, voy a raer, voy a destruir toda carne. Y usted puede decir, mira, ese Dios no dice que Dios es amor. Pero ¿por qué Dios determinó este juicio? Porque si Dios no tomaba esa medida, la humanidad hubiera sido aniquilada. Nos hubiéramos aniquilados unos a otros. Usted y yo ni hubiéramos existido ni en el pensamiento. Pero, ¿qué más vemos? Pero en medio de todo eso, en medio de toda esa corrupción, se nos señala que Noé. Y yo quiero que usted cambie ahí el nombre Noé. Pero en medio de todo eso, Blanca, José, Vanessa, Mercedes, Héctor, pero Noé, dice aquí, y ahí ponga usted su nombre, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Fue librado de la destrucción del diluvio. Hoy el Señor nos está librando de la ira que viene. Porque para eso vino Cristo. Él vino a morir. ¿Por qué? Porque estaba determinado que sobre nosotros venga la ira de Dios. La ira de Dios, entienda. Si a veces de la ira de los hombres uno tiene temor, de la ira santa de Dios tenemos que tener todo temor. Pero para eso vino el Hijo. El pastor Héctor meditaba el día domingo, el domingo por la noche, acerca del pasaje del siervo sufriente en el capítulo 53 de Isaías. Dice que mas Él cargó nuestros pecados. Él fue molido. Es decir, que la ira de Dios Padre vino sobre todo el peso de Dios Hijo. Porque nosotros teníamos que estar en esa cruz. Nosotros éramos los malditos. La cruz significaba maldición. Pero hoy, por el sacrificio de Cristo, hemos hallado gracia. El mundo en nuestros días, ¿cómo está? Está lleno de pecado, de corrupción. Y usted y yo somos parte de la iglesia. La iglesia está regada por todo el mundo. Por eso es que la iglesia de Cristo es católica en ese sentido. La palabra católica significa universal. Usted va a Israel, allá puede haber, además que hay judíos que siguen la ley, siguen el Antiguo Testamento, pero hay un pueblo judío que ha reconocido que Jesús es el Mesías. Usted se va a Australia, va a encontrar. Usted va a ir a Japón, tal vez va a encontrar poquitos japoneses, pero va a encontrar. Usted va a ir a China, va a encontrar creyentes en China, perseguidos. Usted va a ir a Corea del Norte y va a encontrar verdaderos creyentes que están dispuestos a dar su vida, que están en una cárcel por la causa del Evangelio. Días atrás, no sé si usted escuchó, pero dice que en Nicaragua a unos pastores los han arrestado. La acusación es porque ellos están lavando activos. Yo no sé mucho el caso, no sé si es verdad, no sé si es mentira. Pero usted sabe que el gobierno de Nicaragua es un gobierno que se ha caracterizado por ser opresor. Pero hay verdaderos creyentes que están siendo perseguidos. En Estados Unidos la iglesia está siendo perseguida. A veces se escucha que hicieron un tiroteo en iglesias evangélicas. Hermanos, usted y yo somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios somos llamados ¿a qué? A imitar el ejemplo de Noé. En Casa le hace la historia de Noé. Dios le dice, construye. En ese tiempo no había, si todavía había herramientas, eran bien precarias. Pero no había, voy a coger una motosierra eléctrica. Si tenía que cortar un árbol, le iba a costar. Tal vez tuvo que hacer las herramientas él mismo, hacer un hacha y ponerse. Y darse cuenta, jalar eso con sus 3 hijos más, 4. Por eso se tardó 120 años en construir una especie de arca, una especie como de un barco. Y la Biblia dice que Noé era pregonero ¿de qué? De justicia. Hermanos, somos llamados a imitar el ejemplo de Noé. ¿Pero para qué? Para que usted y yo podamos andar en la gracia, en el favor de Dios. Por eso es que leímos y volvamos a leer allá en Salmos 32, el verso 8 dice: te haré entender
y te enseñaré. Mire, el salmista que está declarando que es Dios mismo que nos enseña el camino en el que debes andar. Hoy voy a hablar parte de esto, el camino en que debes andar. No vamos a hablar hoy día todo lo que tiene que ver relacionado. Hoy sería la primera parte de este mensaje. Pero en primer lugar, vuelvo al punto de inicio, la gracia. Como le dije, la gracia no se encuentra, no se halla por ahí regada. La gracia es derramada por Dios. El favor, la gracia de Dios. Mire, el Señor se expresa cuando Él está aprobándonos. ¿Qué está diciendo cuando Noé halló gracia? Es decir, Dios aprobó la vida de Noé. ¿Pero por qué Dios aprobó? Porque Noé tenía algo que se llama fe. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. La fe es la que nos justifica. La fe en el Dios verdadero. Por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Entonces, mire, el Señor expresa su aprobación, su aceptación, derrama su apoyo, nos da su provisión, derrama su poder y nos envuelve con su gozo, ¿por medio de qué? Por medio de la gracia. Eso es lo que demostró en Noé. Y eso es lo que también demostró en una mujer llamada María. Mire lo que dice en Lucas 1:28, y el que encuentre de lectura para avanzar en este mensaje. Lucas 1:28. Dice: y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mire, salve, muy favorecida, es decir, Dios está derramando gracia sobre ti. Muy favorecida. Por eso es que usted ve ese versículo que dice, más adelante dice, llena eres de gracia, creo que dice. María, no temas porque has hallado, mire, el verso 30 dice, María, no temas porque ¿qué? Has hallado gracia delante de Dios. Es decir, Dios se está agradando. Miren, esa misma gracia, la gracia de Noé, la gracia de María, se nos manifiesta a quienes, a todos los que hemos sido salvos por medio de Jesucristo. El que no tiene a Cristo, él no tiene gracia, él lo que tiene es la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Ambas son características del amor de Dios. La misericordia, ¿qué es? Es que Dios no da lo que se merece. El hombre se merece en este momento ser aniquilado, pero Dios en su misericordia es lento. ¿Para qué? Para enviar su ira. Eso es la misericordia. La gracia, ¿qué es? Él nos da lo que nosotros no nos merecemos. No nos merecemos ser salvos, pero Él derrama de su gracia, derrama de su favor inmerecido y nos ha enviado a su Hijo de tal manera que nos amó, que envió lo más grande que tenía. Dio a su Hijo en rescate de todo aquel que en Él cree. El mundo tiene misericordia, tiene hasta la paciencia de Dios. Dios es paciente con este mundo, porque Dios no quiere que nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos proceden. Por eso si mañana usted se encuentra con alguien, ¿y por qué Dios no me ha destruido? ¿Por qué? Porque Dios es paciente y porque Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, hermano. La gracia de Dios fue derramada sobre nosotros cuando fuimos salvados, cuando fuimos perdonados de nuestros pecados. Se manifiesta por medio de ¿qué? Por medio de la presencia del Espíritu Santo, que es Dios. Si usted aceptó a Cristo sinceramente, el Espíritu Santo mora en su corazón desde ese día, porque la Biblia dice que fuimos sellados. Esa es la garantía de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios.
por nuevo nacimiento, no por voluntad de varón ni voluntad de mujer, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y su favor lo podemos sentir cada día al caminar. Por eso es que estudiamos semanas atrás el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. No andamos en un valle de muerte, andamos en un valle de sombra. De morir, es probable que si el Señor no venga, todos pasemos a la presencia del Señor. Pero es una sombra. ¿Por qué? Porque lo que al morir el cristiano entra en una nueva esfera, en una nueva dimensión de vida. Ahora entra a la eternidad, a esa eternidad más palpable. Entra a la presencia misma de Dios. Hermanos, después de que usted y yo somos salvos, debemos ver la evidencia del favor de Dios. Usted cuando lee la historia de los hombres de Dios, como el caso de Noé, usted va a ver que Dios comienza a tratar y algo comienza a suceder en la vida de esa persona. ¿Cómo se evidencia el favor en nuestras vidas? Cuando usted tiene una diferente conversación, cuando usted tiene un carácter que está siendo transformado, cuando su conducta está siendo cambiada, cuando usted está viviendo en la plenitud del Espíritu de Dios. Hermanos, nuestra manera de vivir, nuestros hábitos deben indicarle a usted y al mundo, a los que nos ven, que hemos sido transformados, que hemos experimentado un cambio. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, tenemos que ir dejando aquellos hábitos que usted adquirió o aprendió en la vida antigua. En las diferentes áreas de su vida, usted tiene que dejar esos hábitos y empezar ¿a qué? A dejar que el Espíritu de Dios trate en su vida. Y en vez de que usted se inquiete por las dificultades, hoy usted y yo podemos confiar en la presencia, en la fidelidad del Señor, porque el Señor está allí ¿para qué? Para responder a nuestras oraciones. El Señor no nos deja solos. El Señor no nos deja confundidos. Solo que tenemos que buscarle. Pero nosotros a veces no estamos buscando esas evidencias del favor de Dios. Mire a un hombre llamado Gedeón. Gedeón estaba saliendo de la idolatría. Y él, como un cristiano inmaduro, él le dice al Señor, Señor, mira, voy a poner ahí un vellón, una lana. Señor, que ese vellón esté mojado y la tierra esté seca. Y al día siguiente, así ocurrió. ¿Qué arte de magia? No. Era el favor de Dios. Dios en su amor, en su misericordia para Gedeón le escuchó. Dios ya le había dado una palabra, anda a la guerra. Yo voy a estar contigo. Pero a veces somos tan incrédulos. Por eso la historia de Gedeón no está para que usted la repita. No estamos aquí para, ay Señor, voy a ver si voy al culto. Si sale, voy a abrir la Biblia. Si sale en Hebreos 10, no dejan de congregarnos, ahí me voy. No. Ay, si sale ahí donde dice, cuán hermoso es habitar juntos en armonía, ahí sí. No. No, hermanos, usted y yo tenemos hoy toda la revelación ya dada. No necesitamos más, solo que a veces no queremos dar ese paso. Por eso es que a veces no hay evidencia del favor de Dios, porque no estamos andando en el favor de Dios. Dios nos ama y su amor es inagotable, pero hay muchas promesas que son condicionadas. Hermanos, una de las evidencias del favor de Dios es cuando el Señor está tratando con nosotros. Porque Dios tiene un deseo y el deseo de Dios es que Él quiere comunicarse con nosotros. Por eso es que nos ha dado su palabra.
Mire, la Biblia es un milagro. ¿Por qué? Porque la han tratado de destruir. Yo estaba leyendo algo que me mandaron a repasar o a estudiar, si se puede decir, y leía que entre el lapso que usted entiende entre Malaquías y Mateo hay un periodo de 400 años. En esos 400 años Dios no habló ni por profeta, ni por sueño, por nada. Dios guardó un silencio. Ahora usted va a encontrar parte de esos eventos en el pueblo de Israel en los libros llamados apócrifos, a libros que no son inspirados, pero no que son malos de leer. Por ejemplo, en la Biblia católica usted va a encontrar un libro llamado Macabeos. Si usted puede, léaselo. Porque el libro de Macabeos trata de cómo Dios en su misericordia y en su amor preservó al pueblo de Israel. Porque hubo un gobernador, un rey llamado Antíoco. Y Antíoco odiaba a Dios. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Mandó a quemar los libros de la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento. Se quemaron muchos. Pero Dios en su misericordia permitió que muchos rollos sean preservados. Y lo que ocurrió con Antíoco en aquel tiempo, lo ha ocurrido alrededor de la historia. Muchos hombres se han levantado para tratar de destruir esta hermosa carta de amor. Pero Dios la ha preservado y lo hizo por usted y por mí. Nosotros tenemos todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Él nos habla de muchas maneras. Él tiene el deseo de que usted escuche su voz. Y usted tiene que tener el deseo de ¿qué? De aprender a escucharle. Porque esto es esencial para el ser humano. Mire, ¿cuál es una de las primeras lecciones para todo ser humano? Cuando el niño comienza a comunicarse. Angelita tal vez no diga una oración completa, pero dice ma, pa. Ciertas palabritas quiere decir, porque ella ¿qué quiere? Comunicarse. Y eso es justo lo que usted y yo tenemos que hacer. Comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Cuando usted doble rodillas, hable, pero un momento calle. Porque si pasamos hablando y hablando, tal vez no vamos a escuchar la voz. Luego de que usted ore, abra las Escrituras. Si viene al culto, preste la debida atención. Y en casa, trate de reflexionar, de repasar los pasajes que se han leído. Por eso le dije, si usted puede, léase la historia de Noé. Porque en medio de todo ese caos, Noé halló gracia. Pero hermanos, hemos hablado de que Dios derrama de su gracia. Pero ¿por qué a veces muchos creyentes no viven, no caminan en la gracia, en el favor de Dios? Porque tienen en poco la palabra del Señor. Tienen en poco el oír la voz de Dios. Y es importante, es relevante que aprendamos ¿a qué? A escuchar a Dios. Por eso volvamos ahí al Salmo 32. ¿Qué dice? Volviendo al verso 8. Mire lo que dice la primer parte. Brevemente vamos a hacerle un pequeño análisis. Te haré entender. Mire, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el salmista? Y mejor dicho, el Espíritu Santo. Que el Señor es el que nos proporciona el conocimiento, el entendimiento de su palabra, para que sepamos cómo vivir cada día. Dice, te haré entender. Por eso es que a veces usted me escucha, y no es una frase mía, que el mayor maestro que hoy tenemos no son los grandes predicadores, ni los grandes teólogos, ni los grandes maestros bíblicos. El maestro que hoy la iglesia tiene es el mismo autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Con esto no le digo que usted no se congregue. Con esto no le digo que usted no escuche una buena enseñanza de un buen maestro bíblico, porque si ese es un hombre de Dios, Dios va a hablar a través de él. Pero el más grande maestro es el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Mire, te enseñaré
El camino en que debes andar. Mire, ¿por qué? Porque usted y yo no sabemos lo que cada día nos depara. Pero el Señor, Dios, sí lo sabe. ¿Y Él qué? Él desea guiarnos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Ay, me voy a meter en este proyecto. Me dijo mi vecina que invierte en esto. Pero antes de hacerle caso a la vecina o al vecino o al familiar, doble rodillas. Y espere en silencio que el Señor le diga, haz o no haz. Pero ¿por qué hoy hay muchos problemas en diferentes áreas? Porque al último, cuando ya estamos, como se dice, hemos metido las 4, como muchos dicen. Cuando ya nos hemos metido en muchos problemas y no sabemos qué hacer, ahí queremos que Dios venga como Superman. No. El Señor no es nuestro muchacho. El Señor es Dios. Y Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor está diciendo, yo deseo guiarte en cada momento, en todo momento. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo voy a estar allí, pero deja guiarte porque Él es nuestro pastor. ¿Sí se da cuenta cómo la palabra tiene cohesión? Lo que escribe aquí el salmista tiene que ver con lo que ya escribió en el Salmo 25. Y si usted lee la Biblia de corrido, usted va a ver cómo la palabra se cohesiona, se amalgama. Porque esa es la belleza de la palabra de Dios. Pero ¿qué más dice? Mire. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es como que el Señor dice, mis ojos están puestos sobre ti. ¿Pero para qué? Para aconsejarte, para guiarte, para hablarte, para enseñarte. El Señor quiere aconsejarnos a diario, porque a diario usted y yo tomamos decisiones. Porque a diario enfrentamos situaciones que nos retan. Y debido a que usted y yo no siempre sabemos lo que debemos hacer, por no decir que casi nunca sabemos lo que debemos hacer. Entonces lo que usted y yo necesitamos, ¿qué es? Es la dirección de Dios. Porque el Señor es fiel para guiarnos. Eso sí, sí lo escuchamos. Dios nos ama, hermanos. Y Él desea que obedezcamos su voluntad. Por eso le ponía el ejemplo de Noé. Dios le dice, mira, construye un arca, porque yo voy a enviar un diluvio. En aquel tiempo no había ni siquiera nubes. La Biblia enseña que había una especie de vapor, neblina, que regaba, que se levantaba, y que eso era de la manera como se regaba la tierra. Pero no había nubes en el cielo. En aquellos tiempos la tierra era una sola masa. Si usted lee desde Génesis capítulo 1, usted va a ver que Dios agrupó la masa de la tierra. Hoy está eso ya demostrado científicamente, que hubo un continente llamado la Pangea. Todos los continentes estaban en una sola masa, pero con el diluvio es que hubo la separación de los continentes. El hombre piensa que esa separación ha demorado millones de años. No, Dios la hizo en 40 días. Ahí fue la separación de los continentes. ¿Y por qué ocurrió? Porque Dios es soberano. Dios no necesita de millones de años, no necesita ni siquiera de un día para crear. Él tiene el poder para hacerlo. Él es todopoderoso, hermano. Pero usted y yo tenemos que aprender a creerle. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque esa es una lección fundamental para todos los que desean vivir de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su santidad. El Señor no nos abandona. Después de que usted fue salvado, no es que Dios dijo, bueno, ahí te las arreglas. No, Él está allí. Nos ha enviado su Santo Espíritu, que es Dios. Nos ha dado su palabra. Somos un cuerpo. Aunque tal vez muchos están en una cárcel. Muchos a veces han contado experiencias, creyentes, grandes hombres de Dios que Dios ha levantado a través de los tiempos, que cuando estuvieron en la cárcel fue cuando Dios más trató con ellos. El apóstol Pablo y el hermano Silas estaban presos. ¿Y qué hicieron?
alabaron, oraron. ¿Y qué pasó? Un terremoto sacudió la cárcel, las cadenas se cayeron. Y esto fue la manera en que un hombre dijo: varones, hermanos, o varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ellos no vieron la dificultad. Ellos lo que sabían es que Dios estaba con ellos y que Dios es digno de ser alabado en todo momento. Amén. Vuelvo a decirle, el Señor no nos abandona. Después de que Él nos salvó, Él nos dice: hagan el mejor esfuerzo, sino que al contrario, Él está allí, Él desea comunicarse con nosotros si lo escuchamos. Por eso es que la palabra dice: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Y por eso, hermanos, usted y yo tenemos que darle tiempo al Señor, porque escuchar a Dios demanda nuestro tiempo, demanda nuestra atención. El Espíritu Santo que dirigió a los hombres de Dios, que dirigió a los discípulos, que dirigió a los apóstoles, es el mismo Dios que mora y nos dirige, a pesar de ser que usted y yo seamos muy bendecidos. El Señor, Él siempre está para darnos algo más. Y no estoy hablando de bendiciones económicas, estoy hablando de la bendición de su compañía, de la bendición de su presencia, de la bendición de su dirección. Pero ¿qué pasa con muchos creyentes? Que creemos que estamos muy ocupados. No es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. Y a Dios lo tenemos relegado para el último. No, hermano, es momento que usted aprenda de separar un tiempo. A veces el creyente separa su diezmo. Muy bien, está haciendo lo correcto. Pero escuche, hay muchos creyentes que le separan a Dios en lo económico, pero no le dan tiempo. No le dan tiempo para leer la Biblia, no le dan tiempo para congregarse, no le dan tiempo para orar. Y Dios es dueño de nuestras vidas. Dios es dueño de nuestro tiempo. Hermanos, no deje que los afanes, que las preocupaciones los saquen del favor, de la gracia. Estamos a veces llenos de estas cosas. ¿Y qué pasa? Es como que no le podemos escuchar. Pero quiero decirle que no hay nada más importante que escuchar al Señor y sobre todo vivir bajo el control de Dios. Hay una alabanza que dice: me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Y eso lo sacan de la Biblia, solo que en otra versión. Porque ¿a dónde podemos huir de la presencia de Dios? A ningún lugar. Pero Dios no quiere que usted huya como Jonás. No, Dios quiere que usted anhele los atrios de su presencia. Hermanos, Dios quiere que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Y me viene a mí la idea de un joven, tal vez entre sus 12, 15, 17 años, llamado Samuel. Usted conoce, tiene que conocer la historia de Samuel. Dice que la lámpara de Jehová estaba por apagarse. Eso puede significar muchas cosas, pero a veces muchos han llegado a entender que era como que la vida del sacerdote Elí estaba por acabar. Porque aunque ese hombre estaba haciendo muchas cosas incorrectas, Dios hablaba a través de Elí. ¿Y qué hace Dios un día? En una noche, Samuel está acostado y él escucha una voz que dice: Samuel, Samuel. ¿Y qué pasa con Samuel? Pensaba que eras el sacerdote Elí. Va y le dice: Padre Elí, ¿para qué me has llamado? Yo no soy. Anda a acostarte. Por segunda ocasión, la misma voz. El sacerdote le dice: anda, yo no te he llamado. Por tercera ocasión, y entonces ya Elí reacciona y le dice: mira, si vuelves a escuchar esa voz, tú lo que vas a decir es: habla, porque tu siervo oye. Por eso quisiera profundizar acerca de esto de aprender a escuchar a Dios, porque debemos aprender a identificar la voz de Dios. Mire, en primer lugar, la voz de Dios es congruente, es decir, no es contraria a lo que ya ha sido revelado. Es decir, nunca Dios va a decir algo que está en contra de la palabra. La palabra de Dios
es congruente con la Biblia. Lo que Dios hoy nos diga va a ser congruente con esto, porque el Espíritu Santo nunca va a expresar algo que va en contra de la palabra de Dios. La Biblia siempre debe ser nuestro modelo a seguir. La Biblia es inerrante, no hay error. La Biblia es infalible, no hay falla. La Biblia es el instrumento que Dios nos utiliza para confrontarnos con nuestro pecado, pero para mostrarnos que hay un Salvador, para decirnos que a través de Dios hay esperanza en medio de un mundo caído, para decirnos que Él está para hacernos entender, para decirnos que sobre nuestras vidas están los ojos de Dios, porque el Señor nos ama como a la niña de sus ojos. El Señor nunca va a decir algo contrario a su palabra. Téngalo eso en primer lugar. Lo que Dios hoy le diga, porque Dios habla de muchas maneras. Dios habla por sueños, sí. Dios habla por visión, sí. Pero eso usted tiene que pasarlo por el filtro de las Escrituras. Por eso es importante que usted lea. Porque si no puede ser fácilmente engañado. Pero hay otra manera como usted también puede identificar la voz de Dios. La voz de Dios, ¿sabe con qué discrepa? Con el razonamiento humano. La Biblia, ¿qué dice? Que los pensamientos, las intenciones de Dios, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, dice el Señor. Usted no puede comparar lo que el hombre piensa, porque el hombre es finito. El Señor es infinito. El Señor es omnisciente. Él todo lo sabe. El Señor es sabio. Hoy por la mañana el pastor Héctor me hacía recordar la historia de Salomón, cuando hubo ese problema con aquellas mujeres que disputaban quién era la madre de aquel bebé, porque una había sin querer, había aplastado, había asfixiado a su hijo. Y este problema llevaron a Salomón, y en aquellos tiempos no habían pruebas de sangre, ni de ADN, ni nada que hoy tenemos para declarar, saber quién es hijo de alguien. Pero Dios, en su sabiduría que había sido derramada sobre Salomón, le dice: mira, la verdadera madre está dispuesta aún a perder a su hijo con tal de no verlo morir. Di que traigan una espada, di que lo vas a cortar. La verdadera madre va a decir: no lo corten, no lo maten. Y eso es lo que pasó. El Espíritu Santo trató en la vida de Salomón. Dios quiere tratar en su vida. Pero muchas veces lo que Dios le va a decir va a ser ilógico a lo que el mundo le dice. Oye, ¿para qué te vas al templo? Estás perdiendo tu tiempo. Podrías hacer algo en el trabajo, en tu casa. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios discrepan, la voz de Dios discrepa con el razonamiento humano, porque Dios es infinitamente sabio, Dios es omnisciente, sus caminos son más altos que los nuestros y a veces nos pueden parecer ilógicos. Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Cuando Dios le hable por medio de su palabra, cuando Dios le hable de una manera sobrenatural, vaya a las Escrituras y luego diga: esto está discrepando con la manera de pensar del hombre, y se va a dar cuenta que discrepa. Pero también sabe contra qué lucha: contra la carne. ¿Qué dice Gálatas? Pastor Héctor, si nos puede leer en Gálatas 5:17, un pasaje muy conocido. Pero mire lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, ¿qué nos está diciendo? Que los deseos del espíritu se oponen a los de la carne. Así que hay un conflicto interno que usted y yo sentimos. Esto ocurre porque el Espíritu Santo nos está guiando en dirección opuesta a nuestra carne. Es de madrugada y Dios nos dice, como que nos despierta y nos volvemos a acostar. Y no le estoy diciendo por alguien, le digo por mí mismo.
No queremos dar 5, 10, 15, 20, 30 minutos de orar. ¿Y sabe por qué? Porque esa es otra cosa. La voz de Dios va a desafiar nuestra fe. Por eso es que usted encuentra aquel pasaje del profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Dios estaba desafiando la fe de un hombre llamado Habacuc. Dios desafió la fe de Abraham cuando le dijo: sacrifícame a tu hijo. Pero la fe de Abraham era tan increíble, tan maravillosa, que él sabía que Dios podía aún de las cenizas levantar a su hijo, porque Dios había prometido que de ese muchacho saldría descendencia, habría una nación. Hermanos, la voz de Dios va a desafiar nuestra fe, y por eso es que la voz de Dios requiere que usted y yo seamos valientes. Recuérdese lo que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque no va a ser siempre fácil obedecer a la voz de Dios. Que a usted le digan: tienes un cáncer. Que a usted le diga: oye, tu ser querido falleció, y usted va a quererse ir contra Dios. Pero ¿qué dijo Job? Aunque él me matare, en él esperaré. No siempre va a ser fácil ser obedientes, pero los mandamientos del Señor van acompañados en todo momento ¿de qué? De la fuerza y del poder de Dios. Si usted y yo nos humillamos y reconocemos nuestra falencia, le decimos: Señor, aunque yo no te entienda, yo quiero creerte. Dame de tu fuerza, derrama de tu poder. Recuérdese que si Él nos dio al Hijo, dará su fuerza, nos dará su poder. Porque la voz de Dios es todopoderosa. Pero sabe que el Señor nos ama tanto que a veces, en vez de hablarnos con voz de trueno, hace como con Elías. Le habló como un silbo apacible, como un susurro. Mire lo que dice Isaías 30, 21, y el que encuentre lea. Este es un versículo muy hermoso, mire, Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco forzáis a la mano izquierda. Mire, detrás de tus espaldas es como que un susurro. Usted puede decir: ¿será mi conciencia? Sí, Dios habla también por la conciencia, quiero decirle. La conciencia ha sido dada por Dios. Pero hay un momento que usted dice: ¿quién me dijo esto? ¿O quién me tocó? Yo sentí una mano. Dios nos habla como una brisa, como un silbo apacible y delicado. Él no nos grita, Él nos habla con ternura por medio, a veces, de nuestra conciencia, por medio de, a veces, de la palabra. Quiero decirle que el Señor no nos va a dejar confundidos, porque Dios nos habla muy claro. Él desea que usted y yo comprendamos. Si a veces no entendemos porque estamos inexpertos, entonces vayamos en oración: Señor, tú enséñame si esto que sentí, este sueño, esta visión, esto que me pasó, Señor, es tuyo, confirma. Y Dios no lo va a dejar confundido. Él desea que usted y yo comprendamos lo que nos ha hablado desde el día en que fuimos salvos, porque su voz es una voz que tiene que ser reconocida. Es una voz que nos confronta con nuestro pecado. Es aquella voz que nos condujo al arrepentimiento para la salvación. Y ahora nos está enseñando, ahora nos está exhortando, nos está aconsejando ¿a qué? A que vivamos cada día en obediencia, en sumisión a Dios. Hermanos, la voz de Dios es una voz que nos habla de manera personal. Recuérdese cuando el ángel vino y le dice: Zacarías, o cuando Dios le dice a Cornelio: Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Pablo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? El Señor nos llama por nuestro nombre.
Él nos ama, Él cuida a cada uno en particular y nos guía en cada situación. El Señor nos habla en todo momento, pero usted y yo debemos escucharle. Y no vamos a escuchar su voz si llenamos nuestra vida de afanes, de preocupaciones, de otros asuntos. Hermanos, y aunque usted y yo no deseemos escucharle, usted y yo no podemos silenciar la voz del Señor. Eso sí, si endurecemos nuestro corazón, el Espíritu Santo se va apagando. Y si rechazamos la voz de Dios, ahí tenga muchísimo cuidado. Porque al rechazar a Dios, estamos rechazando la salvación. Por eso hoy humillémonos, porque somos hijos. Y si el Señor nos disciplina, aunque el momento, la disciplina no sea causa de gozo, con el tiempo, si usted y yo la recibimos, será de bendición. Por eso es que el Señor está queriendo captar nuestra atención. El Señor lo ha traído hoy aquí. Y Él quiere captar su atención. ¿Y cómo Él nos capta? Él a veces nos inquieta. No estamos tranquilos, sentimos que no estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está redarguyendo, hermanos. Hay como una sensación de incomodidad, que no podemos identificar la causa, y esto es con el propósito de ¿qué? De guiarnos hacia el Señor. Cuando usted se siente incómodo, doble rodillas, vaya a la palabra, llame a su pastor, pero no se quede indiferente. ¿Qué va a hacer el Señor a veces, en muchas ocasiones? Va a darnos un mensaje mediante alguien más, porque Dios puede usar a quien Él quiera para hablarnos. Utilizó una asna. Utiliza a veces a los falsos creyentes. Ahora tenga mucho cuidado. Identifique, tenga discernimiento por la palabra. Recuérdese lo que ya hemos hablado. La palabra, lo que Dios diga, nunca se va a ir contra la palabra. La palabra de Dios se va a ir contra los pensamientos humanos, contra nuestra carne. Va a ser muy personal. Por eso yo quiero que usted aprenda a identificar. Que usted salga de aquí bendecido. Él puede hablarnos por medio de otras personas, pero usted y yo debemos ser cuidadosos y debemos considerar el estilo de vida de esa persona. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El Señor nos habla también, aun cuando nos bendice. ¿Para qué? Para que usted y yo sepamos que Él es bueno. Él para siempre ha sido bueno, Él no cambia, Él nos bendice en abundancia para que usted y yo recordemos la grandeza, la bondad de Dios. Y aún nos habla o capta nuestra oración cuando Él no contesta nuestras oraciones. ¿Qué dijo el salmista? Pacientemente esperé. Es decir, que el Señor no le contestaba. ¿Y por qué el Señor no contesta mis oraciones? Porque tal vez el Señor nos está diciendo que hay algo que quiere que nos despojemos. El Señor tal vez está tratando con nosotros para que seamos más humildes, para que aprendamos a esperar su dirección. En muchas ocasiones el Señor va a utilizar hasta decepciones para llamar nuestra atención. Él capta a través de decepciones nuestra atención y a veces hasta a través de fracasos. Pero quiero explicarle una cosa en cuanto a los fracasos. Generalmente, por no decir siempre, los fracasos son causados por nuestra desobediencia. La mayoría de los creyentes que hoy han experimentado un fracaso es por la desobediencia. Pero quiero decirle que en medio de todo fracaso, el Señor está ahí cuando acudimos humildemente a Él en oración. El Señor utiliza los problemas económicos, porque el Señor desea que pongamos en sus manos nuestras necesidades. Y a veces también hace uso de las enfermedades, de lesiones, de accidentes, de enfermedades. A veces, sea que yo o el pastor Héctor ha hablado al caso de una hermana llamada Johnny, que ella un día decide, en vez de irse a la escuela dominical el domingo, irse a nadar. No estaba en el templo. Se salió del templo. Mire. Y se fue a nadar. Y uno dice, ¿qué de malo tiene nadar?
Pero ella escogió eso que la casa del Señor. Se fue a nadar, tuvo un accidente. Quedó cuadriplégica. Pero hoy ya es una predicadora. Ella habla, y no solamente es una predicadora, es una pintora, es una conferencista. Hace días atrás el pastor veía aquel, hoy pastor y predicador, que es de origen australiano. Su nombre es un poquito medio difícil, Bulgi, que no me recuerdo bien el nombre de él, pero él nació sin extremidades. Sin brazos, sin piernas. Y uno puede decir, Dios, qué malo. Pero él entendió que eso era para la gloria de Dios, hermanos. Porque Dios, Él sabe las cosas que hace. Aunque usted y yo no las entendamos, hermanos. Pero si usted y yo nos dejamos que Él nos guíe, Él, como dijo, te haré entender el por qué yo permití eso. El por qué yo permití eso. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso concluyo que usted en casa o ahora comience a hacer un examen a su vida. Haga un examen y hágase preguntas como: el Señor, yo estoy andando en el favor del Señor. ¿Cuál es la evidencia en mi vida de que hay el favor de Dios? En otras palabras, ¿cómo yo estoy evidenciando que hay un cambio, que la gracia del Señor se ha sido derramada en su vida? Hágase preguntas como: ¿qué hábitos, qué prácticas le están ayudando a escuchar la voz de Dios? ¿Qué le está impidiendo escuchar la voz de Dios? Mire, hoy dentro de la iglesia cristiana hay mucha confusión sobre el significado de tener el favor de Dios y estar en el favor de Dios. Hermano, el favor de Dios es para todos nosotros, pero muchos no estamos en el favor de Dios. Tener el favor, caminar en el favor de Dios. Muchos le dan muchas interpretaciones, pero quiero decirle lo que para mí significa. Caminar en el favor de Dios significa vivir una vida que honre a Dios. Significa vivir de una manera que haga que Dios se agrade de su manera de vivir. Por eso es que Noé halló gracia, María halló gracia. Tener el favor de Dios no tiene nada que ver con si Él nos ama o no, porque el Señor siempre nos ama. Tener el favor de Dios, vivir en el favor de Dios, sencillamente es vivir por la palabra, vivir una vida moral, una vida ética, una vida en la que usted se separa de muchas cosas que afectan su relación con Dios. En otras palabras, significa vivir en santidad. Caminar en el favor de Dios es vivir de una manera en que usted y yo somos diferentes para los que nos rodean. Ellos van a notar la manera en que usted habla, en la que usted actúa, en la que usted trata a los demás. La gente que dice, si practicas, si vives de acuerdo con lo que predicas, si usted y yo vivimos de acuerdo a lo que dice esta palabra, si vivimos de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, es porque estamos caminando en el favor de Dios. Dice, y caminó Noé, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Dios lo transpuso. Caminar en el favor de Dios es un conjunto de acciones que requieren que usted y yo tomemos una decisión. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta fue una decisión consciente. Puede que no sea natural que usted actúe de esa manera. La gente va a decir, ¿y por qué? Pero es que usted dice, yo estoy tratando de hacer la voluntad del Señor. Puede ser que su carne quiera hacer que se comporta de una manera diferente, pero usted ha escogido crucificar la carne y los deseos, porque usted quiere vivir bajo la fidelidad de Dios, y eso hará de usted hoy y mañana y siempre un vencedor. El favor de Dios es la bondad, es la paz, es la prosperidad que Dios ha derramado sobre nosotros.
Ese es el favor de Dios. El favor de Dios es amar al prójimo como a nosotros mismos. El favor de Dios, el caminar en el favor de Dios, no siempre va a ser fácil. Y frecuentemente es lo contrario, no es fácil caminar. Es una puerta angosta, es un camino difícil de caminar. Pero por torpe que usted y yo seamos, no nos extraviaremos si andamos por la palabra. Porque cuando caminamos en el favor de Dios, aunque venga la adversidad, usted va a vivir una vida feliz, una vida plena, una vida completa en Cristo. Porque en la vida va a haber dificultades, va a haber problemas, pero si usted camina en el favor de Dios, no habrá tormenta que le supere. Porque usted está en la roca que es Cristo. Por ello, recurra al favor, a las sagradas escrituras. Ahí usted va a encontrar manantiales de gracia para su vida, porque es a través de las escrituras que el Señor nos enseña su voluntad, nos enseña su gracia, nos enseña su favor. El Señor que ha dicho, el Señor ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén.